Ahora vamos a hablar acerca de la condición suficiente. Diremos que una condición es suficiente si basta para garantizar un resultado en particular. ¿Qué más vamos a tener? Si la condición no se cumple, el resultado puede lograrse de otra manera, o puede no darse, pero si la condición se cumple, el resultado está garantizado. En particular, la hipótesis en una implicación verdadera es una condición suficiente. Entonces observemos una hipótesis para que veamos cómo es que se va a cumplir eso de que va a ser una condición suficiente. Observen, si un rectángulo tiene todos sus lados congruentes, entonces es un cuadrado. En este caso, la hipótesis sería esta: que un rectángulo tiene todos los lados congruentes. Aquí habría una entonces y luego esta sería la tesis. La tesis sería que es un cuadrado. Ahora observen que si tienes un rectángulo, pero además tiene todos los lados iguales, o sea, algo así, claramente va a ser un cuadrado. Entonces observen, esto va a ser algo que es suficiente para concluir que es un cuadrado. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en el que encontraremos condiciones suficientes. Por ejemplo, tenemos estos. Enuncie una condición suficiente para las siguientes proposiciones. Entonces tenemos A. La mayoría de alumnos del curso aprobó el examen de ciencias naturales. Y B. Juan viaja a China. Entonces observen, para la primera que necesitamos, es suficiente que hayan ganado la mitad más un alumnos para que la mayoría haya aprobado. ¿Qué significa eso? Que si hay 10 alumnos, la mitad serían 5. Entonces debe haber uno más para que sea mayoría, o sea 6. Entonces si 6 alumnos ganan, entonces sería la mitad más 1 o lo mismo que la mayoría aprobó el examen. Ahora, para la otra proposición, Juan viaja a China. ¿Qué es suficiente para que viaje a China? Pues simplemente que viaje a alguna ciudad de China, por ejemplo Pekín. Entonces si nosotros decimos que Juan viaja a Pekín, claramente si viaja a Pekín, viaja a China. Observen que se cumple lo que dijimos ahorita en la definición, que si se cumple esta condición, entonces podemos concluir que viaja a China. Ahora, si no se cumple, no necesariamente se cumple. O puede cumplirse, por ejemplo, podemos poner otra. Por ejemplo, decir que Juan viaja a Shanghái, que es otra ciudad de China. Entonces, si pasa esto, observen que Juan también llega a China, pero no es esta misma condición, o sea que si esta condición no se cumple, puede que vaya a otra ciudad y también se cumpla lo que necesitamos, o puede que no se cumpla. Si por ejemplo Juan va a París, claramente no va a Pekín y tampoco iría a China. Ahora, ya que hablamos de las condiciones necesarias y suficientes, vamos a ver por fin la tabla de verdad de la implicación para saber cómo hallar el valor de verdad de proposiciones que tengan una implicación o que sean proposiciones condicionales, que es lo mismo. Entonces, la tabla de valores de verdad de la implicación va a ser la siguiente. Nuevamente tenemos dos proposiciones y tenemos aquí todas las combinaciones posibles entre ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir lo siguiente: una implicación va a ser falsa simplemente si el antecedente concluimos algo falso. Es decir, si de algo verdadero concluimos algo falso, esta implicación va a ser falsa. En los otros casos va a ser verdadero. Entonces observen, si tenemos algo falso y concluimos cualquier cosa, podemos decir que eso es verdadero. Y además, si tenemos dos cosas verdaderas, esta verdad implica esta otra verdad, también va a ser verdadero. Ahora, ya teniendo esta tabla de verdad, vamos ahora a analizar algunos valores de verdad de ciertas proposiciones compuestas que tienen
el entonces o que son implicaciones. Los ejemplos van a ser los siguientes. Vamos a encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera va a ser, si 4 es menor que 3, entonces 10 es menor que 12. La segunda, si la luna está en el sistema solar, es atraída por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol. Y la última, Henry Ford obtuvo el Nobel en Física en 1972. Por esta razón, se hizo multimillonario. Ahora vamos a hacer cada uno de estos ejemplos. El primero, tenemos que si 4 es menor que 3, entonces 10 es menor que 12. Observemos claramente cuáles son nuestras proposiciones. Sería esta y esta. Esta primera proposición, 4 es menor que 3, esta es falsa. Y luego, 10 es menor que 12, esta es verdadera. Entonces ahora, si tenemos que una falsa implica una verdadera, ya dijimos, o estaba en nuestra tabla, que esto iba a ser verdadero. Ahora vamos con la segunda. Si la luna está en el sistema solar, es atraída por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol. Ahora, ¿es esto una implicación? Claro que sí. Simplemente que esta coma nos va a decir que esta es la conclusión. O sea, esta coma nos dice implícitamente que aquí hay un entonces. Observen que si nosotros ponemos un entonces acá, si la luna está en el sistema solar, entonces es atraída por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol, no cambia el sentido de lo que tenemos acá. Es decir, entonces ya sabemos cuáles son nuestras dos proposiciones. La luna está en el sistema solar, esta va a ser verdadera. Y la otra proposición, es atraída por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol. ¿Quién? La luna. Si la luna es atraída por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol, esto también es verdadero. Entonces, de algo verdadero concluimos algo verdadero, entonces esta proposición va a ser verdadera. Ahora, por último, Henry Ford obtuvo el premio Nobel en Física en 1972. Por esta razón se hizo multimillonario. Entonces observen, este conector por esta razón lo que nos está dando es una conclusión, a que esto también equivale a un entonces. Entonces, ¿cuál será el valor de verdad de toda esta proposición? Pues observemos, ¿cuáles son las dos proposiciones? Henry Ford obtuvo el premio Nobel de Física en 1972. Esto es falso. Henry Ford no era físico, simplemente fue el creador de una marca de automóviles, que es Ford. Entonces no era físico, entonces tampoco obtuvo el premio Nobel de Física. Ahora, se hizo multimillonario. Entonces, Henry Ford se hizo multimillonario. Sí, esto es verdadero. Henry Ford era multimillonario, pero no obtuvo el premio Nobel. Entonces observen, de una falsa concluimos algo verdadero. Entonces esto va a ser verdadero. De esta manera observen que así podemos hallar el valor de verdad de proposiciones compuestas con el conector lógico entonces o implicación. En nuestro próximo video veremos el último conector lógico, que es el bicondicional o el sí y solo sí.